Termina el BMW Championship. Patrick Cantlay es el campeón de este segundo campeonato de los playoffs de la FedEx Cup, recordando que el siguiente es el Tour Championship, donde exceden los 30 mejores plantados de la FedEx Cup. Bueno, con esta victoria de Cantlay, que para variar se la ganó después de 6 hoyos de playoff contra Bryson DeChambeau, después de un empate en menos 27 en los 72 hoyos regulares. Patrick Cantlay queda como primero de la FedEx Cup y en el caso de Finau segundo y en el caso de Chambó tercero. Mencionar que en el Tour Championship, el campeonato que viene, no parten todos desde cero, un score de cero, ¿no? Sino que el primero en la FedEx Cup parte desde menos 10. El segundo, que sería Finau, desde menos 9. Y en el caso de Chambó, que sería tercero, desde menos 8. Y así hasta llegar a Even. Y entonces, obviamente, es mucho más probable ganar ese campeonato si estás en los mejores puestos. Por eso que esta victoria de Cantlay es tan importante. Tanto porque, bueno, le da la victoria, obviamente, a este campeonato. Y lo que hace es que lo deja como primero del ranking de la FedEx Cup, con más posibilidades de ganar el próximo campeonato y con más posibilidades de ser campeón de la FedEx Cup. En el caso de Chambó, dijimos que queda tercero. Pues bien, si hubiera ganado de Chambó este campeonato, él hubiera quedado primero y Cantlay tercero. Entonces, estas eran las posiciones que se estaban jugando. Bueno, y un playoff muy, muy emocionante, ya que, como dijimos, fue a 6 hoyos, súper largo. El primero y el segundo en el hoyo 18, y ya si había un empate después de los dos primeros hoyos, se iban al 17. Por lo que se jugó 17-18, como el hoyo de playoff número 3 y 4 respectivamente, siguiendo empatando. Y después, nuevamente 17 y 18, y en el 18 es cuando Patrick Cantlay gana el playoff. Y bueno, un playoff que iba con puros pares, es decir, 4, 4, 3 y 4, hasta el hoyo 17 de la segunda ronda, se podría decir, ¿no? Es decir, el segundo hoyo 17 jugado, es decir, el quinto hoyo de playoff, donde ambos hacen birdie después de un gran approach de Chambó con tan solo un pitch desde la salida desde 190 yardas. En el caso de Cantlay, con un hierro 8, responde de aún mejor manera, dejándola prácticamente dada. Ambos embocan su par para birdie y con esto se van al último hoyo de playoff, que es en el 18. Ambos tiran su drive al fairway. Ahí Patrick Cantlay hace un approach que la deja bastante bien puesta, pero no muy cercana y con bastante poco porcentaje de meterla. Y en el caso de Chambó, la pica atrás del hoyo por la izquierda y ayudando con la loma se va a la derecha, acercándose cada vez más al hoyo y dejándola muy cerca. Obviamente, el honor lo tenía Patrick Cantlay de jugar primero, convierte un pat desde muy lejos, muy bien jugado, y de Chambó después falla el suyo y dándole esta victoria a Cantlay, que hace verde y a Chambó par. Bueno, y esto fue la historia de todo el playoff. De Chambó tuvo opciones de ganar este campeonato en el hoyo 72, es decir, antes de ir al playoff. Falla el pater, por lo que se gana el playoff. En el playoff tiene 3 paters más para ganar para ganar el campeonato. Uno es de bastante lejos, que ni siquiera toca el hoyo. Otro, un tallerín. Y el siguiente, otro de tallerín desde aún más cerca en el hoyo 17. Y todas esas veces se salvó Patrick Cantlay, que invocando todos sus paters, porque fue la historia de todos los playoffs. De Chambó fallaba los suyos y Patrick Cantlay convertía los suyos desde muy lejos y forzaba otro hoyo más del playoff. Y así, poco a poco. Y obviamente también sacándole 30 yardas más de Chambó en los drives. Por lo que siempre tenía que jugar desde mucho más atrás y le era mucho más complicado a Cantlay. Pero aún así, poco a poco y con mucha paciencia, Cantlay ganó. Ahora bien, hablando de los 18 hoyos de esta ronda 4 antes del playoff, ambos hicieron los primeros 9 hoyos 33, es decir, 3 bajo par, 33 de 36. Después de un arranque furioso de Cantlay, que hace 4 birdies en tan solo 5 hoyos. Sin embargo, hace después un boy en el último hoyo en el hoyo 9, en el último hoyo de la primera ronda, lo que lo deja en esto menos 3. En el caso de Chambó, hace birdie en el 1, en el 4 y en el 6, y con esto llega a los 33 ya dichos. En los segundos 9 hoyos, en el caso de Cantlay es igual. Parte muy bien con 3 birdies prácticamente consecutivos en el 11, 12 y 14. Sin embargo, después hace un bogey en el 17, pero se recompone de gran manera con un birdie en el 18, que es este birdie que mencionaba que forza
el playoff. En el caso de DeChambeau, hace los 3 primeros hoyos de los segundos 9 hoyos Verdi, es decir, 10, 11 y 12 Verdi. Sigue haciendo Verdi en el 16 y en el 17 es cuando hace bogey. Bueno, mencionar el hoyo 17. El hoyo 17 fue un hoyo increíble. ¿Por qué? Porque primero tira de Chambó. Tira con un hierro 9 que le impacta muy mal. Porque recordamos que después en el playoff ocupó un pitch, un palo más alto y aún así llega perfectamente. Por lo que con un hoyo 9 ni siquiera alcanzó a llegar al green. Queda en el rough ahí muy cercano, sí, para un chipping. Tira Cantley y hace un tiro aún peor que se va al agua. Sin embargo, Cantley hace un gran segundo, bueno, tercer tiro, mejor dicho, desde la zona de dropeo, picando atrás del hoyo y que vuelve, y ese lo convierte haciendo bogey. Y en el caso de Chambo, hace un chipping realmente horrible y después 2 putters. Y de esta forma, de poder haber sacado 2 palos a Cantley, porque en ese momento iba uno abajo, Cantley, simplemente se queda con uno. Y en el último hoyo es cuando Cantley hace birdie y de chambupar para que igualen en -27 y se vayan al playoff y suceda lo que ya dije. Aún así, ambos también hicieron 33 en los segundos 9 hoyos, por lo que un total de 66 en esta ronda esta ronda 4, es decir, 66 golpes. Habían terminado empatados en la ronda 3 ayer. Se mantiene la igualdad en esta última ronda y es por eso que se gana el playoff. Y después en el sexto hoyo, Cantley gana el campeonato. Así que un campeonato súper emocionante, realmente increíble. También mencionar que Im quedó en -23, tercero, después de hacer un birdie en el último hoyo. Y desempatando este empate que tenía en -22 con McIlroy, que quedó cuarto. Quinto quedó Van Rooyen en -21, quien estaba fuera de los 30 mejores antes de este campeonato. Aquí hace una actuación increíble, como ya dije, con -21 entra a los 30 mejores y estará en el Tour Championship la próxima semana. Así que eso por este BMW Championship, una cosa increíble, realmente de locos, con muchas emociones, con muchos patters para ganar que no se convirtieron siempre. El que tenía el pattern para forzar el playoff lo invocaba, el que lo tenía para ganar no lo invocaba, y así es que se fue de hoyo a hoyo en playoff hasta que finalmente esto se rompe en el sexto hoyo, como ya dijimos, con el birdie de Cantley y con el par de DeChambeau, que la falla desde muy cerca. Patrick Cantley, el campeón.